Definitivamente, si estás aquí es porque quizá echaste todo a perder, o bueno, no todo aún. Hay algo que nadie te ha contado sobre por qué ella dejó de escribirte. Y no es lo que crees. No fue porque encontró a alguien mejor. No fue porque te portaste mal. No fue ni siquiera porque dejó de sentir algo por ti. Lo que realmente pasó es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con una fuerza psicológica que opera en todos los seres humanos sin excepción, y que tú, sin saberlo, apagaste por completo. Hoy voy a explicarte exactamente qué fue lo que apagaste, cómo volver a encenderlo, y por qué cuando lo hagas, no solo vas a recuperar su atención, sino que vas a entender por primera vez en tu vida qué es lo que realmente mueve el deseo de una mujer hacia un hombre. El atractivo no es algo que se construye hacia afuera. No es el físico, no es el dinero, no es lo que dices ni cómo lo dices. El atractivo es una consecuencia. Es el resultado natural de un estado interno muy específico que o tienes o no tienes, y que ella puede detectar en segundos con una precisión que te sorprendería. Las mujeres no leen currículums. Leen energía, las vibras que uno transmite. Y la tuya, en este momento, le está diciendo algo que quizás no quieres escuchar. Déjame contarte algo que me pasó hace años porque creo que te vas a sentir identificado. Conocí a una mujer que me parecía extraordinaria. Inteligente, carismática, con una forma de ver el mundo que me fascinaba. Al principio las cosas fluyeron de manera natural, había conversaciones que se extendían horas, había risas, había una conexión que sentía genuina. Y entonces cometí el error que cometen la mayoría de los hombres cuando algo empieza a importarles demasiado, me aferré. Empecé a estar demasiado disponible. Empecé a anticipar cada una de sus necesidades antes de que ella las expresara. Empecé a construir mi día entero alrededor de si ella me había escrito o no. Y lo más irónico de todo es que lo hacía convencido de que eso era lo correcto. Convencido de que demostrar cuánto me importaba era exactamente lo que iba a hacer que ella se quedara. Lo que en realidad estaba haciendo era exactamente lo contrario de lo que ella necesitaba sentir para seguir interesada. Técnicamente, es como si comieras todos los días un mismo plato. ¿Qué pasa? Te hostigas. Entonces, ¿qué es lo que ella necesitaba sentir? Lo que toda persona, hombre o mujer, necesita sentir para seguir deseando algo: incertidumbre controlada, tensión emocional, la sensación de que tiene algo que ganar pero que también puede perder. Cuando yo me volví predecible, cuando mi comportamiento dejó de tener ningún tipo de misterio, cuando ella supo exactamente lo que iba a recibir de mi parte sin importar lo que hiciera, el deseo murió. No porque ella fuera mala persona, sino porque así funciona la psicología humana sin excepciones. Y aquí es donde quiero introducir el concepto más importante de este guión, el concepto que diferencia a los hombres que entienden las relaciones de los que no, y que es la base de todo lo que voy a explicar a continuación. Ese concepto se llama tensión de valor percibido. Escúchalo bien porque lo vas a usar mucho. La tensión de valor percibido es la distancia psicológica que existe entre lo que alguien cree que vales y lo que cree que puede obtener de ti fácilmente. Cuando esa distancia es grande, el deseo es alto. Cuando esa distancia es cero, el deseo desaparece. Así de simple. Así de brutal. Y la razón por la que ella perdió el interés en ti no fue porque dejara de verte valioso en algún momento, fue porque tú mismo colapsaste esa distancia al darte completamente sin ninguna resistencia, sin ningún misterio, sin ninguna vida propia que la obligara a preguntarse dónde estabas cuando no estabas con ella. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar aquí porque es un error en el que cae mucha gente cuando escucha este tipo de ideas. Crear tensión de valor percibido no tiene nada que ver con los jueguitos. No tiene nada que ver con hacerte el difícil de manera artificial, con ignorarla estratégicamente para ver si reacciona, con dejar mensajes en visto o cualquier otro tipo de manipulación barata. Esas tácticas no funcionan porque son exactamente eso, tácticas, y las personas las detectan. Las mujeres en particular tienen una inteligencia social muy desarrollada y reconocen la manipulación inmediatamente. Lo que hace que la tensión de valor percibido sea real y sostenible no es lo que finge ser. Es lo que realmente eres. Y ahí está la clave de todo. Permíteme explicarte 3 principios que van a transformar no solo tu vida amorosa sino tu vida entera, porque el hombre que aplica estos principios de manera genuina se convierte en una persona magnética en todos los ámbitos, no solo con las mujeres. El primer principio es este: un hombre atractivo no persigue, protagoniza. Existe una diferencia fundamental entre un hombre que vive su vida y de vez en cuando invita a otros a participar en ella, y un hombre que construye su vida alrededor de la aprobación de los demás. El primero es un protagonista.
El segundo es un extra en la película de su propia existencia. Y cuando tú te conviertes en el protagonista genuino de tu vida, algo muy interesante ocurre. Las personas empiezan a querer aparecer en tu historia. No porque les hayas pedido que lo hagan, no porque las hayas convencido con argumentos o con demostraciones de cuánto las necesitas, sino porque tu historia les parece más interesante que la suya propia. Las mujeres no se enamoran de hombres que las necesitan. Se enamoran de hombres que tienen un mundo propio tan rico, tan lleno, tan vivo, que ellas quieren ser parte de ese mundo. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es cómo recuperar su atención. La pregunta es, ¿tienes una vida lo suficientemente interesante como para que alguien quiera unirse a ella? Si la respuesta es no, ahí está tu trabajo real. El segundo principio es este: la autosuficiencia emocional es el mayor afrodisíaco que existe. Hay algo que los seres humanos encontramos irresistible en otras personas y es la sensación de que no nos necesitan pero eligen estar con nosotros. Cuando alguien te elige desde la libertad y no desde la necesidad, ese acto tiene un peso completamente diferente. Te hace sentir realmente valorado porque sabes que esa persona tiene opciones y aún así te eligió a ti. Ahora piénsalo al revés. Cuando alguien te necesita desesperadamente, cuando su bienestar emocional depende de tu presencia, ¿qué sientes? Responsabilidad, presión. Y en muchos casos, una incomodidad profunda porque de repente tu libertad se ve comprometida por las necesidades de otro. Eso es exactamente lo que siente ella cuando tú la persigues desde la necesidad. No se siente halagada. Se siente atrapada. Y lo que los seres vivos hacemos cuando nos sentimos atrapados es huir. La autosuficiencia emocional no es frialdad. No es distancia. Es la capacidad de estar completamente bien contigo mismo independientemente de lo que ocurra afuera. Es saber que tu felicidad no está en manos de nadie más que tú. Y ese estado, esa seguridad interna, es lo que más atrae porque es lo más escaso. La mayoría de las personas viven buscando en otros lo que solo pueden encontrar dentro de sí mismas, y esa búsqueda desesperada las hace menos atractivas de manera automática. La tercera fase es la reemergencia. Esta fase llega de manera natural, no la fuerzas. Llega cuando tú mismo te das cuenta de que has cambiado, no porque alguien te lo diga sino porque lo sientes. Cuando llegas a un punto en que tu vida te entusiasma, cuando tienes cosas que hacer que genuinamente te importan, cuando el espacio mental que antes ocupaba la obsesión por ella ahora está lleno de tus propios proyectos y relaciones, cuando eso ocurre, algo muy interesante comienza a suceder en tu entorno social. Las personas lo notan. La energía que proyectas es diferente. Eres más presente en las conversaciones porque no estás distraído pensando en alguien que no está ahí. Eres más seguro porque tu bienestar no depende de la validación de nadie. Eres más interesante porque tienes cosas propias que contar, no solo la historia de tu sufrimiento. Y en ese momento, si decides retomar el contacto con ella, lo vas a hacer desde una posición completamente diferente. No desde la necesidad. Desde la abundancia. Y esa diferencia lo cambia todo. Quiero que entiendas algo sobre cómo funciona la atracción a nivel neurológico porque creo que te va a dar una perspectiva que pocas personas tienen. Cuando estamos cerca de alguien que necesita nuestra aprobación, que busca nuestra validación, nuestro cerebro registra esa dinámica como desequilibrio de poder. Y ante el desequilibrio de poder, el cerebro activa automáticamente los circuitos del dominio social, es decir, la parte de nosotros que busca mantener la jerarquía. En términos prácticos esto significa que cuando tú muestras necesidad, ella inconscientemente asume una posición de poder sobre ti y eso aniquila la atracción porque la atracción requiere cierto nivel de igualdad o incluso de admiración hacia arriba. Nadie se enamora de alguien a quien percibe por debajo de sí mismo en términos de valor percibido. En cambio, cuando tú apareces con una vida plena, con proyectos propios, con una energía que no depende de la aprobación de nadie, el cerebro de ella registra eso como equilibrio o incluso como elevación de tu valor, y los circuitos de la atracción se activan de manera automática. No es magia. Es neurociencia aplicada a las relaciones. Ahora permíteme hablarte del error más común que cometen los hombres cuando intentan aplicar este tipo de estrategias, porque quiero que lo evites. El error es la impaciencia disfrazada de cambio. Muchos hombres escuchan estos principios, los entienden intelectualmente, empiezan a aplicarlos durante 2 o 3 semanas y luego, cuando ven que ella no ha reaccionado de la manera que esperaban, concluyen que no funciona y vuelven a los viejos patrones. Lo que no entienden es que este proceso no está diseñado para funcionar en 2 semanas. Y más importante aún, no está diseñado para funcionar sobre ella. Está diseñado para funcionar sobre ti. El resultado con ella es una consecuencia,
no el objetivo. Cuando haces de ella el objetivo, sigues atrapado en la misma trampa psicológica. Sigues midiendo tu progreso en función de sus reacciones. Sigues dando tu poder a alguien que no es tú. El hombre que realmente aplica estos principios no está contando los días para ver si ella reacciona. Está demasiado ocupado construyendo algo de lo que se siente genuinamente orgulloso. Y hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar, algo personal que siento que es necesario incluir aquí. Todo lo que te he explicado hoy, los principios, las fases, la psicología detrás del deseo, todo eso funciona. Lo he vivido en carne propia, lo he acompañado en decenas de personas. Pero funciona de verdad solo si lo aplicas desde el lugar correcto. Si lo aplicas como una estrategia para manipular a una mujer para que vuelva a ti, vas a obtener resultados mediocres y temporales. Porque las personas perciben las intenciones, ya te lo dije al principio. Pero si lo aplicas desde el lugar verdadero, que es el deseo genuino de convertirte en una mejor versión de ti mismo, independientemente de lo que pase con ella, entonces lo que obtienes no es solo que ella vuelva a interesarse en ti, aunque eso también puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia. Lo que obtienes es algo mucho más valioso, te conviertes en el tipo de hombre que atrae de manera natural a las personas que realmente son compatibles con quien tú eres. Y eso, a largo plazo, es infinitamente más valioso que recuperar a alguien que en algún momento perdió su interés. El hombre que yo veo en ti, el hombre que ya está en ti aunque todavía no lo puedas ver del todo claramente, ese hombre no necesita perseguir a nadie. Ese hombre tiene una vida tan rica, tan plena, tan llena de propósito y de presencia, que las personas correctas gravitan hacia él de manera natural. Tu trabajo no es convencer a nadie de que merece su atención. Tu trabajo es convertirte en alguien que se sabe merecedor de la atención correcta. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Así que si te quedas con una sola idea de todo lo que escuchaste hoy, que sea esta: deja de intentar cambiar lo que ella siente por ti y empieza a cambiar quién eres tú cuando ella no está mirando. Porque ese hombre, el que existe cuando nadie está mirando, ese es el que decide todo. Ese es el que atrae o aleja. Ese es el que construye o destruye. Ese eres tú en tu forma más real. Y ese es el único hombre sobre el que tienes control total. Cuídate. Y conecta primero contigo mismo. El tercer principio es quizás el más contraintuitivo de todos: soltar es la forma más poderosa de atraer. Voy a decirte algo que puede doler escuchar pero que necesitas saber. En este momento, si estás pensando en ella constantemente, si revisas su perfil en redes sociales más de 3 veces al día, si cada canción que escuchas te la recuerda, si tienes conversaciones imaginarias con ella en tu cabeza donde dices todo lo que no te atreviste a decir en la vida real, en este momento tú estás transmitiendo una frecuencia energética de escasez, de carencia, de necesidad. Y esa frecuencia, aunque ella no esté físicamente presente, de alguna forma se proyecta en cada interacción que tienes con el mundo. Soltar no significa dejar de quererla. Soltar significa liberar tu energía de esa obsesión para que pueda fluir hacia todo lo demás que también merece tu atención. Significa aceptar de verdad, no solo intelectualmente sino emocionalmente, que ella es un ser libre que puede elegir lo que quiera y que esa elección no define ni tu valor ni tu futuro. Significa abrir la mano. Y la paradoja es que cuando abres la mano, cuando realmente sueltas, dos cosas ocurren simultáneamente. Primero, te liberas tú. Segundo, creas el espacio para que ella, si tiene algo genuino que la une a ti, sienta tu ausencia de una manera completamente distinta a cuando la perseguías. Porque perseguir a alguien no les hace sentir tu ausencia, les hace sentir tu presencia de manera agobiante. Alejarte de verdad, con genuina paz interior, eso sí crea ausencia. Y la ausencia, bien gestionada, es la madre del deseo. Ahora quiero hablarte de algo que no se menciona suficiente en este tipo de conversaciones y que considero el verdadero valor diferencial que te llevo hoy. La mayoría de los consejos que escuchas sobre cómo recuperar a una mujer se enfocan en qué hacer con ella. Llámala así, escríbele esto, dale celos de esta manera, usa esta frase. Todos esos consejos comparten un problema fundamental: asumen que el problema está afuera y que la solución también está afuera. Están equivocados. El verdadero trabajo, el trabajo que nadie quiere hacer porque es incómodo y lento y no tiene atajos, es el trabajo interno. Y ese trabajo tiene un nombre concreto: reconstruir tu identidad. ¿Qué significa reconstruir tu identidad? Significa hacerte una pregunta que muy pocos hombres se atreven a hacerse con honestidad: ¿quién soy yo cuando no hay una mujer mirándome? Porque lo que he observado en años de trabajar con hombres en sus relaciones es que muchos no tienen una respuesta clara a esa pregunta.
Su identidad está construida en gran parte sobre el reflejo que ven en los ojos de las personas que los desean. Cuando ese reflejo desaparece, cuando ella deja de mirarlos, sienten que dejan de existir. Y esa es precisamente la raíz del problema. No la pérdida de ella en sí misma. La pérdida de quienes creían ser cuando ella los miraba. Un hombre con una identidad sólida, con valores claros, con proyectos que lo apasionan, con amistades que lo nutren, con una visión de hacia dónde va su vida, ese hombre no colapsa cuando una mujer se aleja. Se sacude, porque el dolor es humano y no hay que pretender que no duele, pero no colapsa. Porque su sentido de quién es no dependía de ella. Y esa solidez, esa integridad en el sentido literal de la palabra, esa capacidad de mantenerse entero, es lo que más admiración genera en los demás incluyendo en ella. Entonces, ¿cómo reconstruyes tu identidad? Te propongo un proceso de 3 fases que yo llamo el proceso de reconversión, y que es lo que realmente funciona a largo plazo. La primera fase es el silencio estratégico. No el silencio de quien está herido y no sabe qué hacer. El silencio consciente de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Durante un periodo de tiempo que puede variar entre 4 y 8 semanas dependiendo de la situación, eliminas todo contacto con ella. Sin excepciones. Sin el mensaje de buenas noches, sin el me gusta en su foto, sin el visto accidental a su historia, sin el mensaje de cumpleaños, sin el pretexto para hablar de algo trivial. Nada. Este silencio tiene 2 propósitos. El primero es interrumpir el patrón que ya está establecido entre los dos, el patrón en el que tú persigues y ella tiene el poder. Cuando ese patrón se interrumpe de golpe, algo en la psicología de ella cambia. La mente humana está programada para notar los cambios bruscos. Y tu desaparición repentina, especialmente si en los últimos tiempos habías estado muy presente, va a crear una pregunta en su mente que es exactamente la que queremos crear. ¿Qué pasó? El segundo propósito del silencio es darte el espacio que necesitas para hacer el verdadero trabajo, que no tiene nada que ver con ella. La segunda fase es la reconversión activa. Esta fase es donde ocurre el verdadero cambio y también donde la mayoría abandona porque requiere esfuerzo sostenido. La reconversión activa consiste en hacer 3 cosas de manera simultánea. Primero, identificar y eliminar los hábitos que debilitaban tu identidad antes de que ella se fuera. Estos pueden ser hábitos físicos como el sedentarismo, el mal sueño, la alimentación descuidada, o hábitos mentales como el consumo excesivo de contenido pasivo, la queja constante o la postergación de tus metas. Segundo, comenzar a construir activamente las áreas de tu vida que habías abandonado o nunca habías desarrollado. Puede ser un proyecto creativo que tienes pendiente desde hace años. Puede ser una carrera deportiva. Puede ser expandir tu círculo social. Puede ser desarrollar una habilidad que siempre te llamó la atención. No importa que sea exactamente, lo que importa es que sea tuyo, genuinamente tuyo, algo que harías aunque no hubiera nadie mirando. Tercero, y esto es fundamental, trabajar conscientemente en tu relación contigo mismo. Esto significa desarrollar el hábito de la introspección honesta. Preguntarte regularmente, ¿estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy tomando decisiones desde el miedo o desde la confianza? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Un hombre que se hace estas preguntas y actúa en consecuencia se convierte en alguien que se respeta a sí mismo. Y el autorrespeto es la base de todo lo demás.